¿Cómo están? Muy bien, escuchando buena música, con buena compañía. Ya me voy a preparar un matecito en un ratito. Qué Pero bueno, rico. vamos a meternos en un mundo y en temáticas que venimos trabajando hace bastante. Y digo en un mundo puede sonar redundante, pero bueno, realmente hay que remarcarlo. Son a veces microespacios, macroespacios donde hay que trabajar cuestiones legales, cuestiones de políticas en salud, de seguridad, que las tenemos que aplicar y las tenemos que militar, luchar para que estas cosas se sigan dando. Y nosotros con Denisa charlábamos justamente en la tanda de que, bueno, nos pasa con este dispositivo que para algunos es novedoso o es raro y que también a veces se ponen palos en las ruedas o dificultades o resistencias o hay un médico que dice, pero ¿cómo van a escuchar música en un centro de salud donde estamos atendiendo pacientes? Bueno, la salud se trata también de eso, señores y señoras. Vamos a aprenderlo de una vez por todas y vamos a marcarlo y no vamos a retroceder en eso. Y en muchos derechos que hemos ganado, por supuesto. Esta energía nos da el 24 justamente y nos da los orígenes de este dispositivo que tiene que ver también con el nacimiento y el reflote a través de organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo. Así que bueno, hecha esta introducción del dispositivo, le damos la palabra a nuestro señor amigo y compañero Facundo Peralta. No, totalmente de acuerdo. Aparte, pensar la salud como un derecho humano universal, digamos, es solamente posible y en su integralidad también en el marco del sistema democrático, y creo yo tiene mucho que ver con la fecha simbólica que acabamos de atravesar. Agregaría además que en cuanto, digamos, a la salud sexual y reproductiva en particular, o estas nuevas maneras también de abordar la salud, por ejemplo, desde la perspectiva de la salud mental, solamente son posibles en el marco de regímenes democráticos. Ya hemos visto otras experiencias, digamos, recientes en otros países de Latinoamérica y que las vemos también actualmente, a donde precisamente hay regímenes autoritarios y este tipo de derechos, digamos, que son elementales para la vida, están totalmente corridos. Y creo que generar un centro de salud amigable es el paso principal para que el ciudadano, la ciudadana, el joven, la joven se acerquen y no lo vean como algo teñido a tratamiento también, ¿no? Porque algo teñido a tratamiento es algo que en el fondo genera algo de miedo y te termina alejando. Por supuesto. Y es lo que no se quiere, digamos, al contrario, se quiere que la gente vaya al centro de salud y el centro de salud vaya donde está la gente también. Que tiene que ver con lo que charlábamos también en programas anteriores. ¿Por qué si los adolescentes no van a un centro de salud? Quizás no se imaginan lo que hay adentro, se imaginan quizás, bueno, ahora con esto de la vacunación, pero siempre tratamientos en base a cuestiones o pastillas o inyectables, ese mundo y no otras actividades que suelen hacerse en centros de salud que realmente son actividades saludables, digamos. Sí, como comentaba hace un ratito, la actividad que hicimos el lunes, también esas actividades generan salud mental y bueno, arman lazos. Entonces, bueno, creo que ya tenemos que dejar de lado esa concepción de donde la salud física está separada de la salud mental y concebirlo como algo integral, donde, bueno, lo fundamental es esto que estabas diciendo vos, Facu, de acceder a los derechos, porque acceder a los derechos nos genera también salud mental. Entonces, bueno, está todo una cosa no es sin la otra. Entonces, yo lo vengo diciendo hace muchos años, tenemos una deuda desde salud mental en el acompañamiento de todo lo que sean padecimientos, no solamente subjetivos, sino también de acompañar situaciones de enfermedades crónicas donde es necesario el apoyo desde los sí. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, y también si uno si uno piensa, por ejemplo, en la carga negativa que ha tenido históricamente la enseñanza en torno a la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el lugar de miedo en el que se las ha puesto, y quizás no en el lugar de la responsabilidad, del respeto, digamos, a la pareja con la que se tiene, o el compañero o compañera con la que se tiene una relación sexual, siempre se ha focalizado y se ha puesto en ese lugar ahí medio, que digo yo... Sí, miedo y prejuicio y no hablar, o temas medios tabúes también. Digo, creo que empezar a hablar es fundamental, que una persona pueda ir a decir lo que le pasa, ¿no?
Sí, y para eso es primordial tener un centro de salud que sea receptivo, Exactamente. que sea receptivo y que genera y que realmente le genere al vecino, a la vecina, al joven, digamos, la confianza de acercarse al médico, al enfermero, a la enfermera de ese centro de salud y decirle, che, mirá, me está pasando esto, no sé Exactamente. cómo manejarlo, y capaz que ese es el puntapié inicial para que ese pibe o esa piba, por ejemplo, Exactamente. prevengan un embarazo o no tengan que atravesar una infección de transmisión sexual. Por más de que sabemos que hoy por hoy la mayoría de las infecciones de transmisión sexual tienen un tratamiento que las lleva a buen puerto, pero eh, lo mismo, ¿por qué hay necesidad de pasar eso si uno puede contar con un centro de Sí, salud sí, amigable? pasarla con otros, con otras, con otros, digo, o sea, eso también, ¿no? Que si bien hay cuestiones que bueno, hay que enfrentar un tratamiento, algo terapéutico, pero bueno, no es estar solo o sola en su casa y con esto que vos decías, miedos, prejuicios, demás, sino bueno, que haya una red que pueda acompañar eso. Sí, facilitar también, Mm, ¿no? O sea, lo que es el acceso. Digo, hace un par por lo menos meses, veían en la mayoría de los centros de salud los preservativos, digamos, que estaban puestos para que la comunidad los retire. Entonces, a veces cuando paso por algún centro de salud y no los veo, pregunto. Porque, digamos, es un paso más, si vos tenés, son para la comunidad, digamos. O sea, ese tipo de detalles creo que es importante. Quizás también es importante trabajar, comentar, o sea, la línea que venías vos, pero facilitar justamente el acceso. Creo que Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además, también creo que está bueno que los centros de salud empiecen a pensar cuáles son, digamos, los centros de salud, pero también las políticas públicas que están focalizadas, digamos, en temas específicos como estos de los que venimos hablando, eh, pero que estén focalizadas también acorde, por ejemplo, al género y también quizás acorde a la edad de, con la que se quiere trabajar, porque si se tira un poco así a la Bartola, digamos, es medio difícil que el mensaje también sea bien recepcionado. O exacto. lo que vas a lograr en realidad es que nadie le preste atención y pase como una campaña más de tantas exactamente. que termina siendo algo circunstancial que después en definitiva eh, para la foto es muy bonita, Claro. pero para el problema eh, no significa nada. Sigue Sí, sí, sí. existiendo, claro. Sí, sí, pero yo te lo comentaba en el hecho de que se ha ganado el espacio, digamos, se ha trabajado mucho sobre el uso de preservativos, se han puesto preservativos, entonces está bueno que estén, Que digamos. O sea, continúen. después Sí, obviamente hay otra población, hay que seguir trabajando muchísimo más. De sí, todo. completamente de acuerdo. El preservativo tiene que estar al alcance de la mano de cualquier persona que vaya al centro de salud. También creo yo, por ejemplo, el Estado debería generar otras estrategias, sobre todo cuando se trata de adolescentes y jóvenes, para que puedan acceder al preservativo, quizás en lugares a donde los jóvenes van, porque también es cierto que los jóvenes no van tanto al centro de salud. Entonces, qué importante sería tener una red de promotores de salud Eso sería que buenísimo. Mira, puedan... yo creo que en mi larga historia de bolicheadas, un par de veces me repartieron un par de preservativos y no más. Eso está Y buenísimo. estaba bueno porque la mayoría de la gente iba a buscarlos, digamos. O sea, es muy importante, digamos. O sea, Sí, es que, a ver, es el medio, digamos, es la forma con la cual uno puede prevenir infecciones de transmisión Exactamente. sexual y embarazos no intencionales. Y yo creo que ya hay una conciencia general, si bien es cierto que hay que trabajar, que falta, etcétera, pero hay una conciencia general de que el preservativo es el medio, es la forma y el Estado lo tiene que poner al alcance. si nos organizamos, vivimos mejor. Qué susto. Bien. Dale. Bueno, y tenemos algunos invitados. Sí, sí, tenemos algunos invitados. Precisamente para poder pensar la salud también eh, desde el enfoque de género, digamos. Entendiendo también que enfoque de géneros no solamente tiene que ver con una cuestión asociada estrictamente, digamos, a la mujer, que sí es así, pero también
cómo desde un enfoque de género se puede lograr un sistema de salud mucho más inclusivo para las personas del colectivo LGBTIQ, e inclusive también desde una perspectiva de masculinidades, digamos, cómo lograr focalizar políticas para que el centro de salud de atención primaria, que creo que yo es, digamos, el punto estratégico, sea más receptivo con los varones, que generalmente no llegan al centro de atención primaria de salud. Sí, más receptivo, que genere de alguna forma más atractivo. O sea, genera propuestas más. Sí, totalmente. Y en ese sentido, digamos, creo yo que el enfoque de género es trascendental. Me parece que es la forma en la que uno puede ir focalizando ahí. Entonces, hoy tenemos 2 invitadas, para poder hablar sobre esto. Buenísimo. Bueno, vamos a un tema musical y nos comunicamos ya con alguno de los invitados. En el aire vamos a presentar, ahora vamos a tener una comunicación con Rocío Stegmaier, que es estudiante de psicología y activista, ¿no, Facu? Así es. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Les cuento que... ¿Cómo andan? Muy bien. Todo bien. Les cuento que Rosy Stegmaier es parte del equipo de Enredando Salud, es una de las integrantes de nuestro grupo de militancia y activismo, así que bueno, estamos más que contentos de tenerla acá para poder hacerle un par de preguntitas. Precisamente sobre esto que veníamos hablando recién, Rosy, digamos, pensar el enfoque de género en el marco de la salud, de la salud integral. Y yo te preguntaría acerca de los estereotipos, digamos, los mandatos y los estereotipos de género. ¿Qué son? Es lo primero que te preguntaría. Y después, en segundo lugar, te pediría que nos expliques vos cómo crees que estos mandatos y estereotipos de género influyen en el acceso a los servicios de salud. Bien, genial. Sí, algo, bueno, estuve escuchando, por ahí se me cortaba antes el internet para escuchar la radio, pero bueno, algo pude escuchar de lo que venían hablando. Y sí, o sea, si nosotros hablamos por ahí de estereotipos, de género, de mandatos, son como, bueno, ciertas creencias por ahí que se tienen socialmente, ¿no? Y que van a afectar a ciertos géneros, ¿no es cierto? Y como que eso los tenemos desde siempre, se van construyendo, son como imaginarios sociales, ¿no? Que se van construyendo, y entonces así es como las personas nos vinculamos básicamente. Como que cuando me preguntaban, yo pensaba que los mandatos y estereotipos de género afectan tanto la esfera individual de cada persona, la construcción de la identidad, como también, ¿no? En nuestros vínculos con las demás personas, nuestro vínculo con los otros. ¿Se me escucha bien por las dudas? Sí, te escuchamos bien. Joya, bárbaro. y bueno, yo pensaba esto, ¿no? Que ustedes también lo trajeron, esta idea como, este estereotipo, ¿no? También yo pensaba de la mujer como con la característica de cuidado, ¿no? Que un poco ustedes hablaron también, que bueno, la mujer suele ser la que se tiene que cuidar a sí misma, cuidar al de otros, porque la mujer es la que engendra, ¿no? Estereotípicamente, ¿no? Como ese mandato ideal de la mujer, y eso también ha conllevado ciertas problemáticas en el sentido de que, son las mujeres las que van a asistencia ginecológica, pero ¿qué pasa también con los varones? Que quizás no es casualidad, que bueno, ya hemos también hablado y se sabe que sobre el tema de los contagios de HIV, ¿no es cierto? Como que no hay mucha involucración por parte de los varones en el tema del cuidado, y esto no es tampoco casualidad, ¿no es cierto? Y yo también pensaba que bueno, todos estos mandatos, todos estos estereotipos también rigen la manera en la cual nos vinculamos, y en el sentido de la salud, bueno, pensaba que hay muchos obstáculos para poder garantizar una salud integral, y por eso también pienso mucho, bueno, en la perspectiva de género, ¿no? Se sabe mucho de que todavía sigue habiendo mucha discriminación y violencia para ciertas identidades, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué pasa cuando llegan a consultorios de identidades que se salen de la cis heteronorma? ¿No es cierto? ¿Cómo los abordamos? ¿Cómo los cuidamos? ¿Cómo los escuchamos también, no?
Y me parece que bueno, eso es lo importante de ver, de qué hacemos con esas identidades que se salen de la heteronorma que predomina, ¿no? Cómo los escuchamos, cómo los abordamos. Y me parece que, bueno, que todo eso impacta el tema de los estereotipos y que por eso es importante también ir deconstruyéndolo, dar cuenta de que, bueno, existen diferentes identidades, diferentes maneras de ser, porque al fin y al cabo los estereotipos y mandatos nos van a afectar en nuestra forma de relacionarnos, de vincularnos, hasta la construcción de la identidad, ¿no es cierto? Sí, Rosy, totalmente de acuerdo. Vos sabés que de esto que vos estás diciendo, digamos, uno puede en principio entender que también dentro del propio sistema de salud se van construyendo perfiles. Exacto. Entonces, de esos perfiles, digamos, el enfoque de las políticas que a veces son insuficientes y terminan, digamos, afectando o segmentando de una manera a la población y no se llega a abarcar en su totalidad. Vos recién decías, por ejemplo, te referías acerca del VIH en particular, digamos, y ese periodo de feminización que tuvo el VIH, claramente ligado, digamos, a una cuestión de género, y sin embargo, en el último tiempo, esto viene siendo a la inversa. Digamos, las mujeres, a través de todas las políticas, digamos, que se han implementado, y esa facilidad que tienen las mujeres para llegar, digamos, al centro de salud, por esto mismo que vos decías, por estas tareas de cuidado, bueno, se ha logrado manejar el asunto. Sin embargo, en los varones crece, y ahí, por ejemplo, se nota la falta de una perspectiva de género en torno a los problemas de salud que hacen a los varones, y cómo también afecta, digamos, la masculinidad y la forma en la que se vive la masculinidad de una manera hegemónica en el acceso a esos servicios de salud de atención primaria, que son precisamente a donde se evitaría, por ejemplo, el incremento de casos de VIH en hombres. Y eso es algo que está hoy por hoy sucediendo y que, bueno, debería llamar un poco la atención, y la verdad es que todavía no está llamando tanto como debería llamar. No, falta todavía bastante, digamos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Rosy, yo te agradezco mucho esta participación, que nos hayas contado un poquito para que todos, todas y todos sepamos de qué hablamos cuando hablamos de estereotipos y hablamos de mandatos de género, y cuál es la relación que estos mandatos tienen con los servicios de salud y además con la vida en general de las personas, ¿no? Así que muy agradecido, Rosy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio, un placer. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, continuamos por Tocadiscos en el Aire con justamente una temática que nosotros venimos trabajando bastante, que tiene que ver con género, tiene que ver con perspectiva de género, con esta construcción social, histórica, pero que vamos actualizando y que también relacionamos mucho con el sistema de salud. Sí, exactamente, Ale. También me quedaba pensando en esta cuestión de los equipos, de los centros de salud, que muchas veces nos encontramos trabajando con personas que están, podríamos llamar, desde el lado hegemónico del trabajar, de esta cuestión de mantener cierta distancia con el paciente, de no vincularse, de no generar un lazo, esto que vos decías, Facu, antes, bueno, el centro de salud como receptor y poder acompañar a la persona que llega. Bueno, todavía nos encontramos con gente que viene desde esta cuestión hegemónica de la distancia, de la consulta fría, que también es algo interesante a pensar y a trabajar, que los equipos de salud realmente haya personas que estén formadas en esta cuestión integral de la salud, porque muchas veces nos encontramos trabajando con gente que obstaculiza esta mirada integral que tratamos de instalar en la sociedad. Mira, vos sabés que yo me acuerdo un ejemplo de una situación que viví hace un par de años atrás en un centro de salud de una localidad aledaña, en una zona muy periférica, donde la gente no tenía agua potable, donde ningún tipo de acceso, digamos, a los servicios básicos estaba garantizado, y llegar al centro de salud y de repente, cuando bajamos al barrio,
a hablar con los vecinos y sobre todo con las mujeres si tenían acceso, digamos, al servicio ginecológico, porque, digamos, ese servicio había sido toda una batalla para que llegara a ese centro de salud en particular. Mirá. Y las mujeres dijeron que de alguna manera estaban bastante alejadas del servicio ginecológico. Algunas ni siquiera sabían que existía, digamos. Por eso la importancia de que el centro de salud también vaya, digamos, al barrio, Exactamente. vaya hacia la población. Y una de las cosas que nos dijeron es que, por ejemplo, la ginecóloga les había planteado hacerse baños de bidet. Por eso No estaría entendiendo la población, claro, exactamente, no cuenta la la población. importancia de que el profesional de la salud que está en un centro de salud de atención Exactamente. primaria tenga un vínculo con la población con la que está trabajando, es todo. Sí, tal cual. Si no, no se pueden pensar estrategias ni bueno, ni abordar lo que acontece, porque si no son como dos realidades diferentes. Sí, sí. Como hablábamos el otro día, el acceso en todos los tipos, o sea, ya desde geográfico hasta el cultural, económico, digamos. O sea, bueno, tenemos a Gaby, a Gabriel Otazo, ¿no? En línea. Tenemos a Gabriel Otazo en línea. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿cómo noches. estás? Buenas noches, Sí, sí. que ya es noche, Se vino la estamos en noche ya. otoño. ¿Cómo estás, Bueno, en Gaby? primer lugar quería felicitarlos por el espacio, ¿no? Tan fundamental e importante de abordar un derecho como es la salud con el enfoque de género y derechos humanos, ¿no? Me parece importante poder felicitar este espacio que han generado. Muchas gracias, Muchas Gaby. gracias. Le contamos que Gaby es licenciado en ciencia política y bueno, está formado en género y bueno, queríamos hacerle algunas preguntas que nos parecen importantes. Digamos, por ejemplo, Gabriel, te quisiéramos preguntar qué es la perspectiva de género, esto de lo que se habla tanto y a veces se repite tanto que ya llega un momento en el que uno no sabe qué es lo que es. Entonces, Gaby, ¿qué es la perspectiva de género? Bien, yo antes de responder esa pregunta, estaba escuchando bien y me pareció interesante no pensar a los derechos humanos como una totalidad constitutiva de la condición humana. Y creo que, digamos, para entender sobre todo el concepto de salud y cuando lo relacionamos con la perspectiva de género, creo que, sobre todo para garantizar el acceso, el goce y la permanencia, debemos, en primer lugar, partir justamente de entender a la salud como un derecho humano, ¿no? Desde una concepción integral. La perspectiva de género lo que nos permite es, con respecto a la salud, es vincular justamente con otros derechos humanos de los cuales depende, en este caso, como ser el derecho a la alimentación, al acceso a una vivienda, a la educación, a la dignidad humana, ¿no? Y no solamente, como decía Facu, la perspectiva de género nos permite como una categoría social para analizar la sociedad no solamente de varones y mujeres, sino también de otras identidades de género, ¿no? Generalmente cuando se dice o se habla de género, generalmente vinculamos a las mujeres cis, es decir, Claro. aquellas mujeres que se identifican su sexo, su genitalidad con su género, ¿no? Y en realidad tenemos que hablar de género, ¿no? Como identidades diversas. Bien. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y te pregunto, Gaby, ¿vos crees que toda esta dimensión que vos planteás es necesario que se encuentre incorporada en las carreras de formación profesional, en las estructuras de los servicios de salud, en las políticas públicas sanitarias? Sí, absolutamente. Digamos, primero partimos de la base que es necesario, sobre todo que el sistema de salud desarrolle una concepción y una práctica que supere la mirada heteronormativa, como decía Rocío, que históricamente ha impuesto barreras no solamente a las mujeres, sino también a la población LGTBI para acceder sobre todo a la salud sexual y reproductiva. Entonces creo que debemos en primera instancia entender a los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos en primera instancia, a los que todas las personas deben acceder sin discriminación, sin riesgos, sin incursiones ni violencias, ¿no?
yo hoy estaba viendo una entrevista que le hicieron a Luana Berkins, una activista por los derechos sexuales y reproductivos del colectivo, y sabemos que, digamos, mucha de la discriminación y los malos tratos que sufre el colectivo se dan por la ignorancia y la falta de conocimiento, sobre todo de las leyes nacionales, ¿no? Sabemos que en Argentina un dato importante, les tiro si quieren, en el año 2015 se presentó una guía de atención de salud para personas trans. Justamente Luana ha luchado muchísimo con esto, y que formó parte, ¿no?, de la Ley de Identidad de Género, que no plantea cuestiones muy complejas, sino simplemente considerar a la otra persona, digamos a la otra como una persona que tiene derechos a autodefinir su género. Y nosotros creo que ya estamos en un momento que debemos respetar eso, como profesionales también de la salud y como equipo, y no solamente planteárselo a los médicos o las médicas. Y creo que acá, digamos, en lo que yo estoy formado en ciencia política y en la formulación de toda política pública, generalmente las discusiones son en torno, bueno, qué entendemos por salud, quién son los beneficiarios, quién tiene que hacerse cargo de la salud, y no son solo los médicos y médicas, sino que es todo el equipo de salud, es el Estado, es la ciudadanía misma, ¿no? Bien, Gaby, la verdad que es un honor escucharte. Nos están pidiendo el programa, así que esto nos obliga a que te pidamos que tenerte de vuelta a compartir el aire con nosotros. Te agradecemos mucho. Si querés, te comprometemos ya a poder participar en otro programa para seguir continuando. Pero bueno, la verdad que nos venís a dar un poco más de luz a todo lo que veníamos charlando en este programa. Te agradecemos muchísimo. No, agradecerle a ustedes. Creo que es un tema bastante complejo, en el cual, bueno, obviamente no alcanza el tiempo, pero bueno, nada más que agradecido para definir un poquito acerca de esta problemática. Vamos sumando, enredando y creando. Así que bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias, Gaby, muchas gracias. Bueno, y así nos despedimos con Tocadiscos en el Aire, porque ya tenemos que entregar el programa hasta el martes que viene por la 88.3 FM. Tocadiscos en el Aire, un programa de la Dirección Provincial de Salud Mental.